Listo, podemos iniciar. Listo. Bueno, muy buenas noches. Para seguir con el módulo de principios básicos, pues el día de hoy vamos a abordar lo que son alteraciones de la consolidación y citoquinas. Entonces, como objetivo que me propuse de la charla fueron principalmente estos tres. El primero es describir como tal las definiciones de pseudoartrosis o no unión, que es como más comúnmente se dice actualmente, demostrar las clasificaciones que tenemos actualmente de esta patología y determinar, pues mediante el diagnóstico, más que todo inicialmente por imagen, que pues casi siempre vamos a hacer la parte de la radiografía, a qué tipo de pseudoartrosis nos enfrentamos, ya que como veremos más adelante, esto nos va a ayudar a guiar como cuál va a ser el manejo o la propuesta que se le va a brindar a cada uno de estos pacientes. También es muy importante que como la gran mayoría de patologías en nuestra especialidad, digamos que en estos casos son casi siempre cuando se presentan van a ser patologías que ya van a ser como una complicación o un desenlace no favorable de su manejo inicial. Entonces, más que siempre o más que nunca hay que individualizar a estos pacientes para darles el manejo más oportuno que se les pueda brindar. Hablando un poco sobre la parte de epidemiología, hablamos pues que los porcentajes van a ser muy variables según la diferente literatura que tengamos. Se hablan de que las pseudoartrosis se pueden presentar en aproximadamente un 5 o un 10% de las fracturas. Estos porcentajes pues son muy variables y van a depender de muchos factores como ya veremos más adelante. Digamos que en la gran mayoría de literatura, digamos que el hueso que principalmente se ve afectado en estos casos son las fracturas de tibia y más comúnmente, en aproximadamente un 53% se va a ver en los miembros inferiores. Entonces, digamos que esto ha sido un problema y ha sido como algo que ha generado bastantes complicaciones, tanto en los desenlaces funcionales como en la sintomatología de los pacientes, como en la parte económica. Entonces, esto lo que ha generado, lo que ha funcionado es para que haya o se ha estudiado bastante y hayan muchos avances en el manejo quirúrgico de las fracturas. El objetivo principal digamos, o lo que se ha indagado es en la prevención de la pseudoartrosis, como ya lo veremos más adelante. Entonces hemos tenido avances tecnológicos, digamos, diferentes técnicas quirúrgicas y de terapias regenerativas, que el objetivo principal de ellos es, pues, evitar que se presente la no unión, pero aún así decimos que tenemos a un 10 o 15% que no es un porcentaje, digamos, que sea bajo, sino es un porcentaje, digamos, considerable, a pesar de todos esos avances y esas nuevas técnicas que se han propuesto. Y esto se da principalmente porque esto va a estar dependiendo de tres factores, o es algo multifactorial. Entonces, hablamos que vamos a tener factores mecánicos, factores biológicos y factores sistémicos que veremos más adelante. Hablando de definición, digamos que como uno encuentra mucha literatura o muchas definiciones como tal, digamos que hablamos que la FDA lo define como una fractura que tiene al menos 9 meses. Esto a veces varía, a veces reportan después de incluso ya los 6 meses ya uno puede hablar de no unión y son fracturas que no tienen signos de consolidación completa, pero que se ha estudiado o ha tenido evidencia radiológica durante 3 meses consecutivos. Tenemos otra definición que es la definición de Müller, que es la falla de una fractura para unirse después de 8 meses de tratamiento no quirúrgico. O sea, la FDA, aquí lo toco más adelante, la FDA hablan como algo ya quirúrgico y Müller ya habla en fracturas que se les dio manejo conservador. Entonces aquí quería diferenciar algo muy importante, es que hay dos conceptos diferentes. Está el concepto de no unión y el concepto de retardo en la consolidación. Entonces, retardo en la consolidación es o se define como una consolidación más lenta de lo esperado para el tipo de fractura, que usualmente yo lo logro identificar entre los 3 a 6 meses post-trauma o post-tratamiento. Y la no unión, como les dije previamente, es una fractura con ausencia de progresión radiográfica de consolidación durante 3 meses consecutivos y ya pues que la línea de fractura va a persistir posterior a los 9 meses post-lesión. Esto es lo que nos menciona principalmente la FDA. Ya hablando sobre la biología y mecánica de la consolidación, o sea, como hemos mencionado en partes previas, digamos que para que se dé una adecuada consolidación, eso va a tener un equilibrio multifactorial, en los cuales pues yo lo agrupé como en estos tres grandes grupos. El primero es un componente o algo mecánico, lo segundo es ya biológico y por último ambiental. Entonces, cuando hablamos de los componentes mecánicos, hablamos principalmente de cuatro factores. El primero es el estrés que yo voy a generar en el foco de fractura. El segundo es una movilización interfragmentaria muy aumentada.
Lo tercero es el gap, o sea, la brecha o el espacio que va a quedar entre los dos fragmentos óseos. Y por último, el strain, que ya voy a hablar más adelante, que es un tema, un concepto que digamos que no se había mencionado mucho previamente. En cuanto a los componentes biológicos, pues principalmente hablamos del compromiso vascular, compromiso de los tejidos blandos, un déficit de las células osteoprogenitoras o osteoinductoras y ya factores hormonales que me pueden ayudar o me pueden favorecer que se presente la pseudoartrosis y no, la no unión y no se genere esta consolidación adecuada. Y por último, factores ambientales, más que todo se habla de las comorbilidades de los pacientes. Lo que más evidencia o lo que más influencia se ha evidenciado que tiene es la diabetes mellitus y el tabaquismo. Entonces ahora vamos a tocar como rápidamente a lo que nosotros llamamos el strain. Entonces el strain, o también llamada la teoría de Perren, es la movilidad que se va a dar en este foco de fractura o entre los fragmentos al yo someter a una carga. ¿Sí? Entonces hablamos que un strain menor al 2%, hablamos que se da una consolidación primaria, el strain del 2 al 10%, una consolidación secundaria, y ya cuando tenemos un strain mayor al 10%, hablamos de que esto va a favorecer la probabilidad de una no unión, o sea, se genera mucha movilidad en el foco de fractura cuando yo aplico una carga, y eso se va a estar dado por una relación directa entre la movilización que se da en el foco de fractura sobre la distancia que había inicialmente en este foco de fractura. Entonces, un ejemplo, esto es como, aquí como ves aquí abajo, 5 milímetros se desplaza el gap era de 5 milímetros, ustedes hablaban que tenía un strain del 100%, o sea, tengo 5 y se desplaza 5, se desplaza el 100%. Y la imagen que ven a la derecha es como en algunos casos o en los casos de fracturas multifragmentarias, lo que una evidencia es como al tener diferentes espacios, yo puedo someter la misma carga en estas fracturas, pero se va a repartir en estos fragmentos como ese desplazamiento y esto va a hacer que el strain disminuya. Entonces, en las clasificaciones de las no uniones, en general, la clasificación que uno más utiliza es la clasificación por Weber y Sech. Digamos que la clasificación por Weber y Sech es una clasificación radiológica, tiene ciertas limitaciones, más que todo es que no tiene o no toma en cuenta factores como la parte de la vascularización, la parte de las enfermedades metabólicas de los pacientes. Entonces, uno la debe como abordar o la debe realizar con precaución por estas limitaciones francas. Ellos no lo clasifican en tres grandes grupos: las no uniones atróficas, las no uniones oligotróficas o las no uniones hipertróficas. Entonces vamos a hablar un poco sobre cada una de ellas y vamos a ver como cuáles son lo que predomina y con qué se relaciona más que todo cada una de estas. Entonces, las no uniones atróficas se caracterizan por la ausencia de formación de un callo óseo. Usualmente casi siempre va a estar relacionado con ausencia de vascularización del foco de fractura. La segunda es la oligotrófica, también se va a caracterizar por una ausencia de formación de un callo óseo, va a estar relacionado también con una ausencia de vascularización del foco de fractura, o sea, va a ser muy similar, pero pues lo que va a generar es que en el otro vamos a tener un contacto, se va a generar un poquitico de hipertrofia, no muy marcada, o sea, no formación muy grande del foco de fractura, comparada con la atrófica. Y por última, la hipertrófica, que esta ya es lo contrario, o sea, está relacionada con una formación excesiva de callo óseo. Usualmente lo reportaban como algo como de pata de elefante o cascarón de caballo, también lo reportaban y son, pues, digamos, no uniones que se van a ver muy voluptuosas o muy hipertróficas. Entonces, los factores de riesgo los podríamos agrupar como en tres grandes grupos. Los primeros de ellas van a ser dependientes de la lesión, factores mecánicos que van a estar más relacionados como a una fijación insuficiente o a una movilidad muy aumentada de los fragmentos en el foco de fractura, y a otros que van a ser como dependientes del huésped, ya más que todo principalmente relacionada con las comorbilidades de cada paciente. Y entonces, hablando ya de cada uno como los factores de riesgo de no unión. Entonces, los primeros tenemos las relacionados con la lesión. Entonces, usualmente va a estar caracterizado puede ser por la conminución extensa del foco de fractura, un daño marcado de los tejidos blandos, como es la configuración de la fractura, a fracturas que sean como abiertas, que tengamos pérdidas óseas masivas. Ya dependientes del paciente, pues medicamentos concomitantes, enfermedades preexistentes. Digamos que se ha evidenciado que los pacientes con un estado socioeconómico bajo tienen una mayor predisposición a no unión, pacientes con inmunosupresión, tabaquismo, edad avanzada e índice de masa corporal, más que todos los pacientes obesos.
En cuanto a los factores de riesgo quirúrgicos, pues hablamos que una fijación inestable o una reducción inadecuada. Y en los factores mecánicos, pues tenemos que ya van a tener cargas multidireccionales que se van a dar en deformidad hidrostáticas como marcado de edema de tejidos blandos o derrames articulares, tensiones que van a desviar el foco de fractura o sobrecarga mecánica sobre el foco. Entonces, en el diagnóstico, digamos que, como siempre, nuestra imagen inicial va a ser la radiografía. Usualmente lo que mencionaba previamente, lo que vamos a ver es una ausencia del progreso a nivel de la consolidación o del foco de fractura, o podemos evidenciar también fallas de materiales, que pueden ser placas sueltas, rotas, tamaños de número de implantes insuficientes. Entonces, lo segundo, cuando ya tenemos un primer estudio, que usualmente va a ser la radiografía, lo que ellos nos mencionaban es que idealmente tenemos en estudios un poquitico más avanzados, más que todo la tomografía, que esto lo que nos va a ayudar a mirar es, digamos, si hay formaciones de puente óseo a través del foco de fractura y también para hacer un seguimiento pues, de la consolidación si tenemos una tomografía previa. Y también lo que puede evidenciar es escalones o incongruencias articulares, esto más que todo en las fracturas que comprometen las articulaciones. Tenemos también a nuestra mano la parte de imágenes nucleares. Esto es lo que uno busca principalmente en algunos casos, no están indicados en todos, vascularización, presencia de una pseudoartrosis sinovial o ya en casos en los cuales yo tengo infección. Entonces, porque esto es muy importante porque también tenemos que van a ser unas no uniones asépticas o sépticas. O sea, no uniones asépticas, pues que no tenemos como tal un foco de infeccioso claro que nos pueda explicar esta no unión y ya las no uniones asépticas, pues sépticas ya son aquellas que sí tienen un foco infeccioso activo y esto pues nos va a cambiar un poquitico la parte del manejo o lo que se le va a proponer a cada paciente. En el laboratorio, pues usualmente los estudios que uno debe tomar inicialmente siempre son pues un hemograma, estudios como la parte de velocidad de sedimentación y la PCR, los factores inflamatorios para hacer tanto seguimiento de cuando son no uniones sépticas. Y hablan también de los niveles de albúmina y niveles de transferrina, esto ya más pensando en un perfil nutricional del paciente. Entonces ellos hablaban de que para yo tener un potencial de curación de un foco de fractura, teníamos que tener niveles de albúmina mayor a 3 y un recuento total de linfocitos mayor a 1500. Cuando se genera un déficit en esto o una disminución en estos valores, lo que va a generar es que el potencial de curación del foco de fractura sea mucho menor. Y algo que mencionaban, entonces lo primero es la biopsia, ¿en qué pacientes debo tomar biopsia? Esto más que todo, pues se debe realizar cuando yo tengo una sospecha clínica de que es una pseudoartrosis séptica, que tiene un foco infeccioso. Nos va a ayudar para mirar la parte de recuento celular, nos va a ayudar para mirar la parte de tisión gram y también realizar la toma de cultivos para mirar cuál va a ser mi manejo antibiótico dirigido. Usualmente pacientes en los cuales pueden tener o tener una fístula activa que fue valorado, en los cuales se dio manejo antibiótico de forma ambulatoria, lo ideal es que se deben suspender 2 semanas antes de la biopsia de cualquier cultivo. ¿Para qué? Para, pues, digamos, no negativizar estos cultivos y poder tener una antibiótico terapia dirigida. Pues estas son como imágenes clínicas de pues, cómo se veía una fístula activa o una no unión, una fractura diafisaria de tibia manejada con un clavón de medular, pues como podemos ver, pues era un paciente que tenía un defecto de cobertura, una exposición ósea que pues iba a predisponer, se sospechaba como tal de un foco infeccioso, entonces en esos casos siempre se deben tomar cultivos para así proponer cuál va a ser el manejo ideal para cada paciente. Entonces, métodos de prevención y avances, de esta misma forma lo agrupé como en 3 grandes grupos. Lo primero es la dinamización, lo segundo es la dinamización reversa y la parte genómica y transcriptómica y proteómica, que estos dos últimos, tanto la dinamización reversa como la parte genómica, es algo que está en estudio, o sea, no es como algo que se ha indicado en los pacientes, sino que es algo que se ha estado estudiando en pro de disminuir estos porcentajes del 10 a 15% de no uniones en los pacientes. Entonces vamos a hablar del primero, que es la parte de dinamización. Entonces, en cuanto a la parte de dinamización, el objetivo de ella es aumentar el movimiento interfragmentario de una forma controlada. Esto lo que nos va a ayudar es que nos va a ayudar a favorecer una consolidación secundaria en el foco de fractura. Y esto va a estar basado principalmente en que cuando tenemos fijaciones bloqueadas que tienen bastante rigidez en el foco de fractura, eso también puede predisponer a que no se genere la consolidación. Entonces, digamos que hablaban de que pues, ambos extremos también son malos. O sea, tenemos un extremo en el cual tengo un foco muy móvil, en los cuales tampoco me va a generar la consolidación, pero también tenemos
patologías en las cuales queda un constructo muy rígido, una osteosíntesis muy rígida, que lo que va a generar es que tampoco se genere la consolidación. Entonces, digamos que dentro de las manipulaciones, uno podría tener varias opciones para generar una dinamización de los mismos. Entonces, cuando hablamos de la dinamización, cuando hablamos principalmente, por ejemplo, de las intervenciones quirúrgicas por etapas, usualmente lo que se refiere es que tenemos un constructo o un implante que es inicialmente rígido, se manipula quirúrgicamente después de que hay una pequeña formación de callo. ¿Para qué? Para yo empezar a promover este movimiento interfragmentario. Entonces, puede ser como en pacientes que tenemos un tornillo bloqueado en un clavo endomedular, entonces se le retira el mismo para dinamizar. Cuando hablamos de fijación externa modificable, se refiere principalmente a los tutores externos, o ya la parte de los biomateriales, usualmente son materiales que van a ser bioabsorbibles, entonces me van a dar una estabilidad permanente inicialmente, una estabilidad absoluta, o van a dar como una rigidez inicial, pero a medida que se van a ir absorbiendo, van a empezar a aumentar la movilidad de estos fragmentos y se va a dar como un componente de dinamización. Y la imagen que vemos aquí a la derecha es como una imagen en la cual nos muestran cómo las diferentes placas o dispositivos de osteosíntesis nos pueden dar ciertos grados de dinamización. Entonces la imagen A es un tornillo convencional, en los cuales un tornillo bloqueado convencional, en los cuales pues no hay una dinamización de este foco. El segundo es una, digamos ya un tipo de dinamización, en los cuales el agujero de la placa es más grande que la cabeza del tornillo, entonces decía que esto iba a permitir un grado de dinamización a través del agujero. La parte C ya es que hay una parte lisa entre el tornillo bloqueado. Esto lo que va a permitir es que el tornillo a través de él tenga un grado de dinamización, un grado de movimiento que va a permitir un grado de los fragmentos interfragmentarios. Y ya la parte del cuadrito azul hace referencia a los biomateriales en los cuales este material azul se va a absorber o va a desaparecer en algún momento, dándonos ya un grado de movilidad por el tipo C principalmente. La dinamización reversa, pues habla de conceptos muy similares, sin embargo es como al contrario. Entonces quiere decir que es una introducción temprana de movimiento interfragmentario, o sea, el foco va a ser muy móvil. Esto, digamos que lo que nos va a hacer es va a aumentar el callo que se va a formar inicialmente en la fase inflamatoria y posteriormente va a estar seguida de una fijación más rígida cuando yo ya tenía una preformación del callo. Pero lo que decía previamente, estos son como estudios aún, va a ser un concepto que aún está en estudio, pues no hay una indicación clara de realizar esta misma y pues no encontré mucho sobre esta parte. Y a la parte de genómica, entonces aquí lo que nos hablaban era que habían genes reguladores entre condoblastos y osteoblastos. Mencionaban estos tres que les menciono aquí en la presentación. Entonces esto es lo que evidenciaban era que habían ciertos factores o ciertos genes que lo que nos podrían ayudar es a evaluar o podían funcionar como biomarcadores de pronóstico en qué pacientes yo tengo mayor probabilidad o en cuáles son como mis objetivos terapéuticos en cuanto a estos factores, estos genes, eh, eh, todos estos biomarcadores para yo saber como cuál va a ser mi guía o mi manejo para estos pacientes para hacer el seguimiento posterior a ello. Entonces, en cuanto al manejo, pues hablábamos de 5 grandes partes. Pues hablábamos el primero, esto va a variar de qué, pues del tipo de nounio que tengamos, ¿sí? Digamos que tenemos que identificar cuál es nuestro como inconveniente, si es un componente mecánico que nos va a dar como una formación o una movilidad muy excesiva, entonces va a ser como una no unión hipertrófica que va a tener un callo óseo muy grande, pero hay mucho movimiento. O digamos que si es algo un poquitico ya más biológico, que es como algo oligotrófico, o sea, yo tengo una adecuada reducción, tengo una adecuada estabilidad, pero aún así no me está consolidando la fractura, pues ya por los diferentes componentes, digamos que de cada paciente que he mencionado previamente. Entonces tenemos como 5 grandes grupos. Primero es el cambio de placa, cambio del clavo, pues en casos aquellos en los cuales se manejan con un clavo endomedular, la aumentación de la osteosíntesis previamente hecha, los injertos óseos, tutores externos y la dinamización, que fue ya lo que mencioné previamente. Entonces, en cuanto al cambio de clavo, vemos que ha demostrado ser un tratamiento muy eficaz para la no unión quirúrgica, pues obviamente pues, tras la fijación con un clavo endomedular, se ha reportado tasas de éxitos de un 78 a un 86%, y esto se da a que
usualmente lo que uno realiza es que se realiza el retiro del clavo previamente hecho, se realiza como un fresado endomedular, esto lo que va a favorecer es a una migración de células inflamatorias, pues mediante ese daño vascular y tisular que se va a generar, aunque este también va a ser como lo que limita el manejo del mismo, yo que pues, se genera un daño de la irrigación del foco de fractura. Entonces también, pues un fresado excesivo también es como bastante, como nos lleva hacia el otro lado, o sea, no nos va a favorecer, sino que nos va a empeorar el cuadro clínico. Entonces, al yo tener un clavo mucho más grueso, lo que nos va a hacer es que nos va a mejorar la estabilidad biomecánica, pues, de esta fijación del foco de fractura. En cuanto a los beneficios, pues, uno, pues no hay exposición del foco. Dos, pues usualmente son estancias hospitalarias cortas y pues dentro de todo, pues es algo relativamente no tan costoso. Pero lo importante es aquí es individualizar. O sea, en pacientes que yo tengo una no unión séptica o que tengo una brecha mayor a 5 milímetros, digamos que esta no es como la propuesta de manejo ideal para estos pacientes. En la dinamización lo que hablamos es que se realiza la extracción de los tornillos bloqueados. El objetivo de esto es permitir la movilidad interfragmentaria. Decía que uno la puede utilizar como medida preventiva versus medida de tratamiento. Más se utilizaba en medida preventiva, sobre todo digamos en las partes de los pacientes con fracturas de tibia deficiaria que se realizan bloqueos, los cuales yo veo que hay un retardo en la consolidación. Entonces ya se puede hacer la dinamización, quitar el tornillo bloqueo para que se empiece a generar un movimiento más controlado. Obviamente pues ya hay una formación de callo previo. También es un tratamiento económico y simple y reporta tasas de éxitos entre el 55 al 65%. Esto más que todo, pues son estudios que se han dado en la parte de fémur y en la parte de tibia. Y el principal riesgo de hacer esto es una movilidad excesiva, o sea, irnos para todo lo contrario. En cuanto a la aumentación, esto se refiere principalmente en la adición de una placa o una fijación preexistente, que en la gran mayoría de los casos va a ser clavo. Eso, el objetivo es cuando tenemos no uniones secundarias a una fijación insuficiente y nos va a ayudar a mejorar la estabilidad, la compresión del foco de fractura. Decía que podíamos tener terapias únicas versus terapias combinadas. Terapias únicas es solamente la aplicación de la placa como una aumentación del constructo previamente hecho, o la terapia combinada, que es como lo que idealmente se debe realizar más que todas las fracturas de fémur diaficiario, en los cuales yo resuelvo mis dos componentes, o sea, yo hago el cambio del clavo, fresado, nuevo clavo, hago una aumentación con una placa y aplico injertos óseos que me van a ayudar con toda esta parte biológica del foco de fractura. Y las tasas de éxitos, pues más que todo que se ha estudiado en fémur, se llegan aproximadamente a un 86%. En los fijadores externos, pues digamos que tienen muchos beneficios, son fijaciones personalizables, estables, digamos que está indicado más que todo en la parte de pseudoartrosis sépticas, porque genera un mínimo traumatismo en los tejidos blandos, o en casos que tienen daño severo de tejidos blandos, se pueden hacer uso de estas opciones, o pacientes con pérdidas óseas excesivas. Digamos que lo que nos reportaba principalmente era la técnica de Lizarov. Digamos que el objetivo principal de esta técnica es como la osteogénesis por distracción y aplicación de tensión controlada en un foco de fractura o en un foco de no unión, que lo que nos va a ayudar es como a la regeneración de este tejido tisular. Hablaban de tasas del éxito del 76 a 100%. Las dificultades principalmente son, pues el seguimiento tiene que ser muy estricto de todos estos pacientes y que ya los costos pues, son mucho más elevados comparados con los que les mencioné previamente. Cuanto a los injertos óseos, pues digamos que tenemos numerosas opciones. Tenemos injertos óseos desde autoinjertos, que usualmente se utiliza como un tema de osteoinducción. Pues recordad que el Golden Standard siempre hace los autoinjertos, que van a ser osteoconductivos, osteoinductivos y osteogénicos. Digamos que tienen los tres objetivos principales de los injertos. O también tenemos la parte de los aloinjertos, que nos van a funcionar principalmente para la osteoconducción y la cobertura de los defectos. Entonces, los aloinjertos, lo que pasa con ellos es que al injertos pues no van a tener una irrigación como tal. La mayoría de este injerto óseo lo que va a pasar es que se va a necrosar. Entonces lo que va a funcionar más que todo es que funciona como algo de señalización y de soporte directa, em, para que se genere como tal esta consolidación. Y pues también tenemos otras opciones que son la parte de uso de injertos vascularizados, pues sin embargo, pues ya son como algo muy específicos, técnicamente son mucho más complejos que los otros, que los alinjertos o los autoinjertos convencionales. Entonces diseñan que estaban indicados para casos muy específicos, pues más que todo lo que se ha iniciado es como en escafoides. Las ondas de choque también se pueden utilizar, digamos que esto ya es como algo que estaba en otro artículo que revisé. Entonces digamos que el objetivo principal de las ondas de choque en las no uniones es
funcionar con todo este mecanismo de mecanotransducción que hemos visto previamente. Entonces, esto lo que se aprovecha es la capacidad celular de transformar un estímulo mecánico en una respuesta biológica, pero pues tenemos ciertos requisitos. Tiene que ser un foco estable, que el constructo esté adecuado, que el gap sea menor de 5 milímetros, que sea o que tenga ausencia de la infección como tal. Y ya por último, para llevar a casa, pues digamos que el mejor tratamiento para la pseudoartrosis o la no unión es su prevención. Digamos que hay muchas causas iatrogénicas, digamos lo que mencioné previamente, daños vasculares, digamos que de corticación excesiva, abordajes directos sobre el foco de fractura o digamos, una osteosíntesis muy rígida, pues van a favorecer o van a proveer que se genere mayor riesgo de no unión. El objetivo principal es realizar un diagnóstico temprano y una planificación cuidadosa para aumentar el éxito del tratamiento y pues siempre pensarlo como un conjunto, como un manejo, o sea, algo integral, no algo aislado, o sea, se debe pensar en la parte de la deformidad, reducción, problemas metabólicos, biologías, y pues para así, pues dar un manejo adecuado y pues lograr la mayor tasa de éxitos en nuestros pacientes. Y ya, gracias.